Y eso significa que está impregnado en nosotros un conjunto de valores, de esquemas de pensamiento, de estructuras de fe, que como si fueran en capas sedimentales van produciendo una novedad en nosotros que a veces queda latente, como decía Viviana, y muchas veces se llega a la ejecución práctica. Conceptos que para nosotros son normales y cotidianos, como la dignidad humana, la igualdad, los derechos humanos, las relaciones familiares, incluso aquellas nociones vinculadas al sistema penal, de la retribución de la pena, de la sanción punitiva, encuentran su acervo en principios bíblicos. Ubiquemos que hay una cadena de valor que se va formando a lo largo del tiempo, y la ley de Moisés en su momento fue absolutamente superadora del contexto sociocultural de la época y de los pueblos vecinos. No había una medida retributiva justa. Que se dijera en la novedad de la ley mosaica, ojo por ojo, diente por diente, y se estableciera un concepto punitivo proporcional al daño recibido, ya era todo un logro que en la época era una sobredimensión cultural. Sin embargo, en esa cadena de valor, pensemos en ese valor agregado, los evangelios y particularmente los escritos novotestamentarios de la palabra de Dios, de la Biblia, van a dar una perspectiva, un valor normativo que va a hacer hincapié en la dignidad de la persona y en los derechos humanos, pero de manera mucho más práctica. Va a aparecer la noción de que todos somos iguales delante de Dios, lo cual obviamente ya venía arrastrándose desde los orígenes bíblicos, pero si analizamos contextualmente lo que eso significaba en una sociedad de castas y clasistas como la del Imperio Romano, era absolutamente un nuevo paradigma que se estaba presentando. De hecho, lo que nosotros hoy en nuestro diario vivir, en la cotidianeidad nuestra, percibimos como algo corriente, como algo natural, como algo que estamos acostumbrados a vislumbrar, institutos de nuestra sociedad, universidades, hospitales, escuelas, cementerios, el registro civil, ¿sí? Son logros de hombres y mujeres de fe que, anclados en la palabra, trataron de brindar una posición de equidad y de igualdad social. Esto no existía, ni existió habitualmente, hasta que muchas personas, hombres y mujeres de fe, como les dijimos, y basados en el texto bíblico y en los principios bíblicos, pudieron estar realizando. Pero si vamos un poco más hacia el derecho argentino, déjeme decirle que es mucha la influencia, aunque parezca mentira, ¿sí? Aunque pase desapercibido y nosotros a veces los abogados hacemos que se desilusione más, pero hay mucha referencia y mucho contenido bíblico en la estructuración del derecho. Primero porque el derecho argentino proviene del derecho latino, del derecho romano, y será a partir de Constantino que viene a involucrar un montón de conceptos novotestamentarios que va a recoger el derecho romano y va a ser obviamente receptado muchos más adelante por el derecho español, el derecho latino en general, e incluso por el derecho anglosajón, ¿sí? Será respecto del derecho argentino, ahí está la cita de Luis Macán, no se las leo literal para los que están en el fondo: el Dios de la Constitución es el Dios de Abraham, por quien todas las naciones serán benditas, ¿sí? Y todos los reformadores constitucionales, los hacedores de las reformas patrias en cada una de sus instancias, apelaron a la conceptualización de Dios, apelaron a la conceptualización del marco bíblico. Recién escuchamos la importancia que tuvo en el virreinato del Río de la Plata la llegada de la Biblia, la novedad que requirió el hecho de que ahora las personas tenían libre acceso, con cierta dificultad, pero tenían acceso al fin al texto bíblico, y esto el derecho también lo receptó. El famoso constitucionalista, que lo deben conocer, Vidal Campos,
Él escribe en su tratado y dice: para el constituyente la medida de lo razonable y de lo justo proviene de Dios. Los valores que el preámbulo contienen hunden su raíz última en Dios, sumo bien. Nuestro régimen no es ateo ni neutro, está hablando del sistema legal argentino, sino teísta. Y el patrón o estándar para el derecho positivo justo es el derecho natural o el valor de justicia, del cual obviamente recibimos y acogemos por medio de los mandatos bíblicos. Toda nuestra Constitución está anclada en estos valores. Nosotros pensamos, y así se nos enseña generalmente y damos por sentado, en la importancia de la igualdad, de la dignidad de la persona, del valor democrático, y nos viene a la mente Rousseau, Montesquieu. Sin embargo, ellos van a abrevar de John Locke, que era un reformador inglés, un jurista inglés con una férrea fe protestante, que estableció los conceptos básicos de cómo el sistema democrático debía regirse, y de ahí va a receptar Montesquieu en su momento y Rousseau lo que finalmente llega para nosotros a partir incluso de la Constitución Americana de 1776. ¿Cuál es la principal muestra de esto? Lo que les decía recién. El preámbulo es como la columna vertebral de nuestra Constitución. Y más allá de las distintas reformas que tuvo, ulteriores reformas que tuvo nuestra Constitución, dejó en salvaguarda el texto del preámbulo y el hecho de que la República Argentina, ¿sí?, es una nación que ha creído y que cree en Dios como regulador y hacedor de justicia y de normas. Ustedes deben saber de memoria, desde el colegio todos conocemos el preámbulo, ¿no? Invocando la protección de Dios, termina: fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Fíjense en que los constituyentes están enmarcando, están poniendo dentro del contenido legal lo que será el marco del orden, de los decretos que se dicten en consecuencia y del establecimiento de las futuras normas. Va a decir el artículo 31 de la Constitución que esta Constitución y las normas que en su consecuencia se dicten son ley de la República. Quiere decir que desde ahí, desde esa base en adelante, cualquier otra norma que no contemple esos marcos legales, que están basados en el ideal y en la idea de Dios, en ambas cosas, por el Poder Judicial, deberían ser declarados inconstitucionales.